será esto? Hola, ¿se escucha esto? ¿Qué tal, mi querido? Bueno, para mí es un honor estar en este ámbito y con ustedes. Yo agradezco mucho la invitación. Tengo un doble rol, un rol de ministro de Justicia, integrante del Poder Ejecutivo, actualmente a cargo de la reforma al Código Penal, luego de que la Comisión nos enviara el proyecto, y un rol académico. Yo llevo más de 40 años trabajando en esto, trabajé en tribunales, trabajé en la profesión, y académico. Soy profesor titular en 2 universidades y era decano de la Universidad de Derecho. Bueno, vamos a ver mi opinión primero genérica del tema y después en particular del magnífico proyecto e iniciativa presentada. Nosotros tenemos un mandato en la sociedad del gobierno, que es ordenar la situación actual en todo sentido. En materia económica, que está funcionando, en materia de seguridad, y no podemos olvidar la situación de la justicia. Que nuestro mandato no es solamente lo económico o lo moral, sino hay que sanear la justicia. Y hoy la justicia está en un desprestigio tremendo. Hoy, si uno mira las encuestas, es una de las instituciones que está abajo de todo, por encima 10 o 15 otros organismos o instituciones, pero abajo la justicia. Entonces, una misión que en lo personal me he propuesto, porque conocí yo otra justicia en los años 70 y 80, que había otro prestigio, es reconciliar a la sociedad con la justicia. Y este es un paso importante. Nosotros respetamos muchísimo, creo que nunca en mi vida, los viejos me pueden dar la razón, se ha consagrado y respetado tanto la división de poderes. Nosotros no intervenimos en el Poder Judicial. No tenemos ninguna vocación de hacerlo y no lo hemos hecho. Nuestro trabajo ministerio es darle a los jueces y en el sistema acusatorio que estamos implementando en todo el país las herramientas legales, esta ley, y edilicias estructurales, con edificios, internet, medios de prueba. Compramos unos aparatos para que puedan los jueces trabajar dignamente, en forma independiente, libre, al poder político. Bueno, y acá voy a dar mi opinión del proyecto de ley, de una práctica que se ha vuelto cada vez más recurrente en nuestro sistema, que es la falsa denuncia y el falso testimonio, que a mi juicio son actos muy perjudiciales para el funcionamiento adecuado del sistema de justicia y que le produce un daño a otros bienes jurídicos, el honor, el patrimonio, la vida, la propiedad, etc. Y nosotros no podemos tolerar la mentira y el engaño y que se abuse del sistema judicial porque es gratuito y que dañar a otros semejantes para obtener beneficios ilegítimos. La falsa denuncia no solo daña a la víctima de esa denuncia mentirosa, sino que vulnera todo el sistema en general y la credibilidad de las instituciones, y en concreto está en el título vinculado a la administración pública, concretamente a la administración de justicia. Y esta nueva Argentina, que entre todos tenemos la misión de crear, está en un proceso de regeneración moral y restauración del orden de los últimos 100 años, y no puede tolerarse la mentira al juez, al fiscal, a la policía. No puede tolerarse utilizar una herramienta judicial para obtener un beneficio personal o de un tercero. Y entonces tienen que ser castigados los que cometen delitos, y máxime los que acusan falsamente autores de ser víctimas falsos de delitos. Hay que proteger a los argentinos. Y nuestro Código Penal
necesita una reforma urgente. Fue creado en 1921, antes de la Segunda Guerra Mundial. Tiene más de 100 años y la sociedad evolucionó. Cuando se creó el Código Penal no existían los automotores, no existían las tarjetas de crédito, no existía Internet, no existía lo que hoy viene, que es el ciberdelito. Y el Código Penal tiene que estar antes que el delincuente y ser ejemplar. Tuvo 900 reformas, fíjense ustedes. Entonces, nosotros necesitamos un cambio rotundo en la normativa, esta es una iniciativa, y un cambio de enfoque general. Esta es una intervención quirúrgica. Y la sociedad que ustedes representan, y a sus provincias, clama por un marco normativo penal adaptado al mundo actual, que sea moderno, que responda a este clamor social y castigue los nuevos delitos. Y el delincuente no puede ir más rápido de la justicia. Hoy a la mañana se me ocurrió, los delincuentes corren y la ley y la justicia camina. Y no, nosotros tenemos que estar antes y tenemos que adaptarnos a la realidad de lo que vamos viviendo. Nuevos fraudes, nuevas modalidades delictivas, y este es un caso. En ese marco, el Ministerio está en máxima comisión. Hemos trabajado tanto en el orden procesal como estamos trabajando en el orden penal. Y nos lleva horas de estudios. A mí el Código Penal me demanda de 6 de la mañana a 7:30 que no me suena tanto el teléfono. Y los fines de semana, que es cuando estoy más tranquilo. Es una tarea que la sociedad necesita. Y vamos a estos dos delitos, que están relacionados con otro delito, que es la calumnia. La falsa denuncia fue un delito creado recién en 1949 por la Ley 13.569. Tuvo en cuenta un proyecto que nunca se sancionó de dos autores de aquellos tiempos, que eran Col y Gómez. Ya el delito desde el 49 tuvo muchas reformas. Inicialmente estaba como un delito de desacato. ¿En qué consiste? En simular un delito. Una persona acusa falsamente que se cometió un delito y sabe perfectamente, con dolo directo, que no se cometió. El falso testimonio que está encadenado ya es viejísimo. El falso testimonio viene del Código de Hammurabi, siglo XXIII a.C. Lo tuvo el derecho hebreo, el derecho romano, y en todos los derechos de la antigüedad, que tal vez eran más sabios, como en todos los derechos de los países latinoamericanos, España y demás, son delitos gravísimos. No tienen la ridícula penalidad que tienen en nuestro sistema. Nosotros lo tomamos del Código Tejedor, que es de 1886. Los valores sociales de 1886 no son los valores actuales que nos tocan transitar en este mundo actual. Es mentir. El falso testimonio es una persona que va y le dice al juez en la cara o al fiscal una mentira. ¿Por qué lo hace? Para ayudar a un amigo, por plata, por interés personal de cobrar un seguro, por ejemplo. Y miente. Y esto produce un efecto perjudicial tremendo. Por eso, estas ideas yo las tenía en mi cabeza desde mucho tiempo atrás. Yo en los años 80 trabajaba en tribunales y me resultaba inconcebible cuando era jovencito y tomaba audiencias ver cómo me mentían en la cara. Y es mentirle a la justicia. Entonces, siempre pensé en eso y que era un delito que merecía especial atención y gravedad. Falsa denuncia y falso testimonio. Luego veremos los agravantes. Por eso, cuando trabajando en el Código Penal, llegué a las conclusiones idénticas a las que luego percibí en el proyecto de la senadora Lozada. Por eso me resulta una saludable iniciativa que no tengo ninguna duda de que el país y nuestra sociedad necesitan. Para que ustedes tengan una idea, el delito de falsa denuncia que está contemplado en el actual artículo 245
tiene una pena de 2 meses a 1 año de prisión. O sea, un delito prácticamente insignificante, de los de menor pena del Código Penal. Ir y cometer una denuncia falsa tiene una pena de 2 meses a 1 año, no tiene agravantes y tiene una multa no actualizada que es insignificante. El falso testimonio está en el artículo 275, tiene una pena mayor, de 1 mes a 4 años de prisión. Y solamente contiene agravantes cuando es en una causa penal en perjuicio del inculpado o un cohecho y otra multa insignificante. Los tribunales no le dan atención. El falso testimonio y falsa denuncia son causas que los tribunales no le prestan la atención, no tienen conciencia de la gravedad que tienen, no tienen conciencia de que les están faltando el respeto a los mismos tribunales. Siempre me pareció gravísimo mentirle a un juez, al fiscal en la cara, al policía, para obtener un beneficio. Es burlarse de la autoridad, es faltarle al respeto. En esto trato de fundar lo que después voy a informar en cuanto a la pena que tiene que ser ejemplar. Es inventar un delito, un hecho falso, inventar un culpable, poner todo el aparato judicial en funcionamiento, costos que pagan los argentinos con esfuerzo de impuestos, tiempo, tribunales plagados de causas, todo con falsedad, con dolo, se prepara y muchas veces con abogados inescrupulosos que los asisten y buscan engañar y siempre intereses espurios. El delito, lo dije antes, ataca a la administración pública, pero hay más. Como dice el doctor Germán Pugnaroli, es un delito pluriofensivo, porque ataca a la persona, a su honor, a su patrimonio. Hay un montón de bienes jurídicos que se ven perjudicados. Hay muchas denuncias falsas y falsos testimonios para cobrar planes sociales. Se incrementaron muchísimo desde que se crearon planes sociales que la denunciante obtiene un dinero para obtener un seguro falso, para perjudicar a una persona, para beneficiar a un imputado, para crear un juicio laboral. Es impresionante la cantidad de mentiras que hay en la justicia laboral para sostener el reclamo laboral. Numerosos testigos falsos. Y todo esto tiene que limitarse con el ejemplo. Y el ejemplo es el Código Penal. El Código Penal existe para sancionar las conductas punibles que son disvaliosas para la sociedad. Y gran parte de las falsas denuncias son por cuestiones de violencia y producen daños irreversibles. Este abuso de la mentira, este abuso que produce tanto daño, crea situaciones injustas. Gente en prisión por denuncias de casos de género. Gente que se ha suicidado. Destrucción de la familia. Impedimento de contacto inmediato con la simple denuncia, sin necesidad de prueba alguna, del impedimento del padre con el hijo. De prestigio familiar. De prestigio social. Pérdida laboral. Y entre otros efectos dolorosos y siempre perjudiciales. Una denuncia de género falsa destruye la vida de una persona. Y les voy a contar algunos casos groseros, porque se creó una concepción hipócrita de que la mujer no miente, se creó una concepción hipócrita de hermana, te vamos a acompañar, tenés que denunciar, y eso no es siempre así. Ejemplo. Casos de la jurisprudencia. Un señor fue imputado por amenazas por una exmujer. ¿Qué dijo el señor? En ese momento yo estaba en el extranjero, nunca tuve contacto con ella, acá está mi pasaporte, mi foto en Europa paseando. La denuncia es falsa, claramente falsa, pero el daño que se le produjo, tremendo. Los 2 jugadores de rugby de Mendoza estuvieron presos, salieron en todo el país, ya no integran el seleccionado de su país, y se probó con un WhatsApp que la señora había consentido el acto por las 2 personas. La señora decía, eran fantásticos, la que bien la pasé, y durante 10 días fueron los mayores culpables del abuso y estuvieron detenidos con prisión domiciliaria más de 1 mes y pico, no podían abandonar el país, fueron
gravemente sancionados por la Confederación Francesa de Rugby. Fíjense el daño que produce la mentira. En otro caso, que también tramitan en tribunales, 2 jóvenes fueron denunciados por una mujer que dice: me llevaron forzosamente a una casa y me violaron. Los videos demostraron, las cámaras del lugar, que ella iba con un acuerdo hacia el lugar. Y después filmaron y ella consentía el hecho. Pero el daño que le produjo, prisión, hasta que se aclaró que transcurrió más de un mes, las personas estuvieron detenidas. En un colegio muy prestigioso de acá de la ciudad de Buenos Aires, una jovencita denuncia a 2 hermanos que eran 2 chicos muy considerados, muy lindos y demás, de que abusaron de ella. Se determinó que uno de los chicos nunca había estado en el lugar y que el otro chico no había abusado. Lo hizo porque trascendió. Hay un libro de Mujica Lainez que cuenta de Magdalena, que trascendió, se hizo conocida Magdalena, se hizo conocida esta señorita, y para eso recurrió a la denuncia falsa y al ataque a estos 2 pobres chicos que fueron finalmente liberados. Ella se hizo conocida. Miren lo que me pasó cuando yo descubrí esto de que la mujer no miente. En pandemia, yo en pandemia atendía en mi casa y tuve 4 casos de distintas mujeres, algunas que son muy conocidas y salen en la televisión. Las 4 me dijeron: doctor, la relación cesó, pero podemos armar una causa. Otra me dijo: mire, yo puedo decir que abusó de mi hijo y tengo amigos y familiares que van a declarar. Las motivaciones eran odio, resentimiento, obtención de plata. Penoso. Tuve un caso que me conmovió hasta las lágrimas. Un señor muy humilde, era chofer de un automóvil. Discutió con la mujer, la chiquita tenía 3 años, y le dijo a la mujer: ya vas a ver. Al día siguiente lo denunció por abuso de la criatura. Ese señor tramitó la causa, ya llevó 3 años sin ver a su hija. Al año 6 el fiscal pide el sobreseimiento, el juez dicta el sobreseimiento, la Cámara lo revoca y le ordena imputar. Pasaron 2 años más, intervino el mismo juez, lo volvió a sobreseer, la Cámara revocó, separó al juez, vino otro juez, volvió a decir: este señor es inocente, sobreseimiento. Al 8º año la Cámara lo mandó a juicio. El señor, no había fiscal que promoviese la acción, había pedido que lo liberen, 2 jueces habían pedido que lo liberen, estaba en juicio. Llevaba 8 años sin ver a su hija. Iba a hacerse el juicio oral. Los jueces le decían: quédese tranquilo, señor, vamos a hacer el juicio oral. Pandemia. Llegó a tener 11 años sin ver a su hija. El señor me conmovió. Venía y me mostraba las fotos de la criatura cuando tenía 3 años, las cartitas que le hacía, los dibujos. Y un señor de bajos recursos económicos me mostraba las constancias de pago de los aportes mensuales que le hacía a su hija, que 11 años no la había visto. Finalmente, luego de la pandemia, se celebró el juicio, fue liberado. ¿Quién le devuelve al señor o a esa familia esa vida? Pasaron 14 años, tenía 3, ahora tenía 17. Y vi muchos casos por odio, por resentimiento. Abuelos denunciados por el yerno, que se llevaban mal. Yo lo cuido mucho a mi yerno después de este caso, donde la familia quedó aniquilada, dividida, con estándares probatorios que son otros. Se ha llegado a esto, y donde trato de transmitirles experiencia y lectura de fallos. Una señora en el juicio oral dice: es mentira, mentí, estaba mal, estaba con odio y mentí. Retírese, señora, vamos a tomar la primera declaración y la denuncia, porque indudablemente esta señora está vulnerable ahora. Y vamos a celebrar el juicio igual. La señora no sabe lo que está diciendo. Vamos a tomar la primera versión. Y llevaron a cabo el juicio y lo condenaron, pese a la situación que se probó. Los tribunales le tienen miedo.
Hay un dictamen que no les pude traer porque no lo encontré, que es de una prestigiosa especialista, la doctora Albarracín, era en los años 80 y 90 la número 1 a donde se derivaban los niños y las personas en conflicto, que ella hace un dictamen para las Naciones Unidas donde dice que de 3 denuncias hechas en marcos de conflicto familiar, 2 son falsas. Se cita Ampara mucho en bibliografía extranjera y en la misma opinión, que si lo encuentro ojalá se los pueda mandar, que da el señor defensor de menores en el Fuero Civil, donde dice el 70% de las denuncias son falsas. O sea, los especialistas en la materia tienen en claro esta problemática. Yo leí un libro de lo que hoy rige, que es la filosofía hoy está en Francia, de cómo un joven cuenta su vida y el mal que le pasó a su pareja, que era un señor, por una denuncia de género en una universidad, y toda la dolencia que tuvo y la problemática que tuvo. Estas denuncias matan. Y nosotros lo que queremos es proteger a todas las víctimas de violencia, sin usos políticos, por justicia. Y el sistema que está actualmente no funciona. Los jueces y fiscales son parciales en la toma de decisiones. A veces tienen miedo. La sociedad le exige que sean imparciales y justos en todos los casos. Y acá hay presión. Y entonces los jueces tienen miedo. Les preocupa la prensa, les preocupan las organizaciones que criminalizan a veces estos hechos. Entonces tiene que haber un cambio. Y ya voy concluyendo. ¿En qué es el cambio que yo pienso, propongo y acompaño? A un régimen penal más justo. En primer lugar, no puede tenerse en consideración el marco de pena tan irrisorio que tiene delitos tan graves como son las falsas denuncias y falsos testimonios. Son delitos graves. Hay un disvalor en la acción y un disvalor en el resultado, diría Strattenberg, un profesor alemán, que es tremendo. El perjuicio es tremendo. La motivación es espuria. Hay dolo directo de engañar a la justicia. En segundo término, al margen de incrementar el marco punitivo, tiene que considerarse agravantes, como bien dice el proyecto, las denuncias falsas cometidas en el contexto de delito sexual, violencia de género o que afecte a los niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque es mucho mayor el daño que se provoca a una falsa denuncia o falso testimonio simple. Acá existe un plus de agravante. Luego, cuando esa falsa denuncia destruyó la familia, el caso del chofer de origen chileno que les conté, por ejemplo, 14 años sin ver a la hija, destruye la familia o se le impidió el contacto familiar y rompió la familia, eso también potencia la punibilidad de la conducta llevada a cabo. Y esto es muy importante. Cuando sea un funcionario público el mentiroso, el funcionario público tiene un deber de lealtad y de veracidad que supera al ciudadano normal. Y el cuarto caso es importante explicarlo jurídicamente porque el Código Penal actual es un mamarracho y un desorden tremendo. El Código Penal te dice, cuando calumnias a una persona, imputás a una persona la comisión de un delito, es calumnia. Falsa denuncia, no tenés que imputar a nadie. Entonces, la calumnia, cuando le imputaste a alguien, tiene una pena de multa de 3.000 pesos. 3.000 pesos. El honor no se lo considera. Para mí el honor no tiene precio. Es muy, muy perjudicial destruir a alguien en su honor. Entonces, todo el mundo te dice, en base a un plenario Bullock del año 1953, concretamente del 27 de marzo, no existía la justicia federal, ni la de penal económico, ni la tributaria, existía nada más que la Cámara del Crimen que integraba a mi padre, que está ahora en la calle Viamonte. El plenario dice, es calumnia, y por otro lado tenés
la falsa denuncia y discute la doctrina. En el plenario está dividido. Unos te dicen hay un concurso aparente de leyes, que es la opinión mayoritaria de Munilla de la Casa, Beruti, Sagasta, jueces gloriosos de aquellos años. Otros te dicen es un solo hecho, es un concurso ideal, la opinión de un maestro como Foderigo de Malbrán. Y otros van más allá, a ver a Ocampo, un magnífico camarista del norte que tuvo nuestro país, que dice es un concurso real. Para mí esta discusión tiene que agotarse por vía legislativa y la solución es suprimir el delito de calumnia, que es un delito de instancia privada, tiene que impulsarlo y tiene esta penita de multa, y dejar la falsa denuncia que comprenda la mentira, sea por un hecho sin dar un autor, por ejemplo, me robaron el auto y es mentira, un caso estúpido. Tuve una vez un señor que denuncia el hurto de las gomas del auto, saca la foto para el seguro y en la foto para el seguro está en el espejo y están las gomas atrás. O sea, hay muchísima ataque al mercado del seguro con falsas denuncias. Y sea un hecho falso o una persona falsa, en los términos que vimos, con una mayor punibilidad, mayor pena y, a su vez, con agravantes en caso de los contextos que dije, violencia de género, delitos sexuales, afectar niños, la destrucción de la familia o el impedimento de la relación familiar, que incluya a persona determinada y sacar la calumnia, y la denuncia del funcionario público que tiene ese plus de deber de lealtad y veracidad. Y de esta manera quedaría sin efecto el plenario del año 53 y habría claridad. Hoy la Cámara del Crimen, acá a unas cuadras en la calle Viamonte y Libertad, te aplica esta doctrina que anula prácticamente los casos de violencia. Y concluyo, estamos haciendo cambios drásticos en orden a lo que se venía haciendo, que no funciona el sistema judicial, estamos haciendo cambios profundos que no se hicieron en años y creo que tenemos un rumbo claro, firme e indudable con una decisión política del presidente Javier Milei y del grupo de colaboradores, seguridad entre ellos, de avanzar en un cambio en la justicia. Lo necesitamos todos, lo necesitan nuestros hijos, nuestros nietos. Y espero haberlos ilustrado, que les haya servido mis reflexiones. Yo lo que digo, lo digo, como diría Jorge Luis Borges, convencido, y por eso trato de convencerlos. Muchas gracias.